podemos ver que la fe es una tremenda herramienta. Vimos en el drama, que es una dramatización del libro de Mateo capítulo 8, versículos 5 al 13. Si me pueden ayudar, por favor, con las diapositivas. Y vemos la fe de ese centurión. La fe que es una herramienta tremenda, poderosa, que cada creyente necesita mostrar como parte de su experiencia en la vida cristiana con el Señor. ¿Cuántos llevan 20, 30? Algunos nacimos en una familia que nos dio herramientas, pero ¿cuántos de nosotros hemos tenido experiencias de fe? Y yo creo que todos nosotros hemos tenido aquí alguna experiencia de fe, pero esas experiencias nos ayudan a desarrollar nuestra vida cristiana. Y saben que para este mes de octubre hemos decidido que el tema es el propósito de la palabra. El propósito de la palabra. Y eso fue lo que nos pudieron mostrar a través del drama, ¿no? La palabra, dice el centurión, simplemente di una palabra. Así que el relato bíblico nos muestra a un hombre gentil. Él era funcionario del ejército romano al servicio del emperador, que agradó a Jesús por su fe. Y para los que lo quieran leer, ahí está la referencia de el libro de Mateo capítulo 8, como les dije, del 5 al 13. Y Jesús sana al siervo del capitán romano. Era un hombre de autoridad. Y Jesús entra a Cafarnaún y se le acerca un capitán del ejército romano, como lo vieron, y se le acerca y le dice: Señor, mi siervo está en la casa muy enfermo. Y ni siquiera era para él. Además, este centurión no era un hombre creyente, no era un seguidor de Jesús. Pero muchas veces vemos fe en personas que no siguen a Jesús y creen más en el poder de la palabra de Dios. Y ese hombre centurión, que no era un seguidor de Jesús, dice: mi siervo no puede moverse y está gravemente enfermo, atormentado. La palabra no es enferma, es atormentado. Ustedes se imaginan uno en una cama postrado sin poderse mover. Eso es un tormento, que te tengan que mover. O sea, la situación del siervo era muy grande. Y Jesús le contesta: yo iré y lo sanaré sin ninguna duda. Pero el capitán del ejército romano le dice: Señor, no soy digno para que entres a mi casa. No soy digno. Reconoció su situación con humildad y le dice: solamente, ¿qué dice? Di una palabra y mi siervo será sanado. ¡Qué fe! El poder de la palabra de Dios. El poder de la palabra. Solamente di una palabra y mi siervo será sanado. ¡Qué fe! ¿Cuántos no quisiéramos tener esa fe tan poderosa? Y dice: yo soy un hombre de autoridad, pero a la vez tengo soldados bajo mi mando. Y le digo a ese: vaya, y él va. Ven, y él viene. Y le digo a mi siervo: haz esto, y él lo hace. ¿Y cuántas veces el Señor te está diciendo: ve, y tú no vas? Y el Señor te dice: haz esto, y tú no lo haces. O el Señor te dice: habla esto, y tú no lo haces. Pero cuando Jesús escuchó estas palabras, en el versículo 10 dice: se admiró. Qué tremendo que el Señor Jesús se admire de nuestras acciones. Y dijo a sus seguidores: en verdad les digo que una persona en Israel tuviera tanta fe como esta, capitán, que no encontré. Así que Jesús le dijo al capitán romano en el versículo 13: ve tranquilo, has mostrado que tienes mucha fe, tu siervo será sanado. Y realmente su siervo sanó en aquel momento, aún sin que Jesús fuera hasta ese lugar. ¿No les parece tremendo mensaje?
¿No les parece precioso sobre el poder de la palabra? La palabra de Dios es profunda, es poderosa. Así que el centurión hizo lo natural, se acercó al Señor y mostró su fe. Y por otro lado, el Señor hizo lo sobrenatural, realizó el milagro de sanidad. Así que, mis hermanos, mi invitación en esta mañana es para que tú hagas lo natural, y es que te acerques al Señor. Necesitas acercarte al Señor, pero necesitas creer con esa fe que te identifica, esa fe identificable, es decir, que te hace acercarte más a la imagen de Jesús. Y por otro lado, el Señor va a hacer la obra sobrenatural que tú estás pidiendo, que estás necesitando en su tiempo. Así que a mí me llama la atención las características del centurión. Primero, amor hacia su criado. Este hombre muestra un corazón sensible. Así que el Señor escucha un corazón sensible, un corazón que ama, lleno de afecto, lleno de cariño, y estima hacia ellos que estaban cerca de él. La humildad al rogarle a Jesús. ¿Cuál es nuestra actitud cuando vamos a la presencia de Dios? ¿O no vamos? ¿Cuál es nuestra actitud? Humildad, amor, fe. La humildad con la que le rogó a Jesús. Y este centurión era un hombre de mucho poder, tenía muchas personas a su cargo, es decir, que podría tener un corazón muy altivo y no creer. Pero no obstante, ante la crisis que estaba viviendo, todo ese poder no le servía de nada. Él era un hombre de poder, hubiera podido enviar miles de soldados para que trajeran a Jesús obligado, para que viniera a sanar a Jesús, a su siervo. Pero no, él fue personalmente. Y es que, mis hermanos, la relación con Dios es personal. Tú no puedes enviar a alguien a que ore por ti cuando tú no te acercas a Dios. Tú no puedes pedir a los hermanos que oran todos los días en la mañana que oren por tu necesidad cuando tu corazón está lejos del Señor. Y el corazón lejos del Señor no es que no vengas a la iglesia, porque muchos pueden venir o podemos venir, pero ¿dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu corazón? Un corazón humilde, un corazón sensible, un corazón que no solamente se preocupe por sus propias necesidades, porque yo estoy segura que este capitán romano tiene muchos soldados, dice ahí, y un soldado más, un soldado menos, ¿qué importa? Se muere, lo entierran y vendrán más. Pero no, él sintió por su siervo, sintió por el otro. Y aquí el Señor nos enseña una lección, y es que debemos sentir por el otro, no solamente por nuestras necesidades personales, sino que tenemos que tener un corazón empático por el que está en necesidad. Y muchas veces el que está en necesidad es el que está más cerca a nosotros. Así que el Señor se asombró del corazón. La humildad con la que vino, no solamente se acercó, y no vino con arrogancia, como les dije, llevándoselo preso, sino que vino y le dijo: Señor, yo tengo muchas personas que dependen de mí. Sé que una sola palabra tuya bastará para sanarle. Así que él reconoció que a pesar de su poder militar, no tenía nada. Que ante la crisis que vivió, todo ese poder no le servía para nada, mis hermanos. Y ante la crisis, nada de lo que tú tengas te sirve. Ante una enfermedad, nada te sirve. Ante una quiebra, nada te sirve. Ante la pérdida de un ser amado, ante un divorcio, ante la pérdida de la familia, nada te sirve. Tienes que reconocer tu incapacidad y venir en actitud de sumisión, creyendo que Jesús podrá realizar el milagro. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Jesús puede realizar el milagro. La visión del centurión al enfocarse en Jesús como su única solución. Tu única solución es acercarte a Jesús.
es enfocarte. Y esta característica de enfocarse en Jesús es de vital importancia porque vio lo que posiblemente otros en la misma posición del centurión no hubieran visto. Jesús, mis amados hermanos, es el único camino al Padre. Él es la verdad, Él es la vida. Ay, no, yo puedo irme por este camino, por este otro. Todos los caminos, dicen, van a Roma, ¿no? Todos los caminos me llevan a Dios. No es cierto. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Amén. Amén. Un amén como diciendo, así es, Señor, y lo entiendo. Jesús es la única solución para tu momento de necesidad. Y ahora otro elemento que me llama la atención en este relato es la confianza, el creer en el poder sanador de la palabra de Jesús. La palabra, di una palabra. Pero nosotros carecemos de la fe en la palabra porque simplemente no la leemos y no la buscamos y no la añoramos y no la deseamos como los bebés desean la leche para poder vivir. Deposita tu confianza plenamente en el único que realmente puede hacer algo por ti, como el centurión sabía que el único que podía hacer algo por su criado era Jesús. Y su fe en la palabra hizo que recibiera la respuesta a lo que necesitaba. Así que, mis amados, el Señor está buscando hombres y mujeres que lo puedan asombrar, como dice acá. Jesús se admiró y dijo, en verdad no he encontrado una persona en Israel con tanta fe como este capitán. El Señor te está buscando. Cuando dice encontrado es porque busca, ¿cierto? Y Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. El Señor está buscando hombres y mujeres que le puedan admirar con su fe. El escritor de Hebreos, del libro de Hebreos, dice, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Y todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa, así es, a los que le buscan con sinceridad. Es decir, que tú no puedes pedir que oren por tu necesidad cuando tú no crees en Dios. Y el creer viene asociado con el saber y entender la palabra de Dios. Así que la realidad es que Dios quiere obrar en tu vida. Dios quiere obrar en tu vida. De manera poderosa como lo está haciendo, como lo hizo aquí con el siervo. Pero el que recibió la mejor parte acá no fue el centurión. Perdón, no fue el siervo. El que recibió la mejor parte fue el centurión. Porque su fe creció mucho más. Porque pudo sentir el amor y el abrazo de Jesús. Es necesario creerle a Él. Sin fe es imposible agradarle. Y este centurión nos da una lección grandísima. Nos enseña que lo único que necesitamos es creer en la fe, creer con fe en la palabra de Dios. Solamente di la palabra y Él lo hará para la gloria de su nombre. Así que el propósito, que es el tema de este mes de octubre, el propósito de la palabra, el propósito de la palabra de Dios es revelar la vida que nos ofrece en Cristo. El propósito de la palabra de Dios es revelarte que el Señor tiene un propósito para tu vida. Amén. Para los creyentes, la Biblia es un libro inspirado por el Espíritu Santo, inspirado por Dios, y nos trae la voz de Dios. ¿Cuántos lo creen así? La palabra es inspirada por Dios.
Y muchos lo llaman la carta de amor. ¿Por qué lo llamarán la carta de amor? Me pregunto. Y te pregunto, ¿por qué llamarán algunos la Biblia la carta de amor? Y es que a través de la palabra de Dios se nos enseña que Jesús nos mostró su amor en la cruz. Amén. Cuando tú lees la palabra de Dios en los evangelios y encuentras el relato de cómo Jesús se entregó a sí mismo, se dio a sí mismo por ti y por mí, no queda más que doblegarse ante la presencia del Señor. Amén. Así que el propósito de la palabra es revelar el plan de salvación, ese propósito divino. Pero tú, si conoces la palabra, puedes llevar a otros a Jesús. Y el apóstol Pablo llama a la palabra de Dios la espada del Espíritu. ¿Recuerdan? En Efesios 6:17. ¿Pueden pasar, por favor? Y también en el libro de Hebreos, capítulo 4:12, el autor dice, la palabra de Dios es viva y eficaz. Y dice, vamos a leerlo todo, ¿les parece? Para que se animen. Dice, porque la palabra de Dios es viva, a ver, fuerte, con pulmones fuertes, y es más cortante que una espada de dos filos, que penetra con tanta profundidad que llega hasta la división del alma y del espíritu, articulaciones y médula, e incluso juzga los pensamientos e intenciones del corazón. No hay nada ni nadie que se pueda esconder de la palabra de Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos. Es a Él a quien tendremos que rendirle cuentas de nuestra vida. Jesús, el gran sumo sacerdote. Esta es la versión de la traducción contemporánea de la Biblia. No hay nada ni nadie que pueda esconderse de la palabra de Dios. Podrás irte lo más lejos posible, como en el libro de Jonás, como en Jonás se fue lejos porque él no quería ir a Nínive, ¿cierto? Pero allá lo alcanzó el Señor. Y tú puedes irte lejos, lejos de Dios, estarás cansado, dirás. Te podrás ir lejos de la iglesia, lejos de tu familia, pero no hay nada ni nadie que se pueda esconder de la palabra de Dios. Y vas a estar desnudo, dice, expuesto ante sus ojos. Y aquí estoy, Señor. ¿Cuántos le dicen hoy, aquí estoy, Señor? Aquí estoy, Dios. Con su corazón realmente, Señor, aquí estoy. Expuesto ante tus ojos. A ti es a quien tengo que rendirle cuentas de mi vida. Al Señor es que le tienes que rendir cuentas. Tal vez en oculto estés haciendo muchas cosas, pero el Señor te dice que delante de Él estarás expuesto. Expuesto delante de Él. Así que recuerdo la historia de un anciano, y lo estaba leyendo precisamente en un devocional también, de un anciano que estaba en un pueblo. Esta es una historia, ¿no?, que leí de las cuentos, fábulas que leen por ahí, pero me parece tan aplicable. Y esta es la historia de un abuelito que vivía en un pueblo muy pequeño y él era acostumbrado a cultivar sus propias comidas, pero era un hombre que le encantaba leer la palabra y la repetía, pero se le olvidaba siempre. ¿A cuánto les ha pasado? Amén. Pero él la seguía leyendo y la seguía repitiendo y no le importaba. Y su nieto lo miraba de lejos y veía cómo el pobre abuelito repetía y repetía y repetía y nada se le grababa. Nada, y todo se le olvidaba. Entonces el nieto vino y le dijo, abuelito, pero ¿por qué estás haciendo eso? Leyendo y leyendo, y veo que te bajas al río y vas caminando por el río y sigues leyendo la palabra y después vuelves y lees lo mismo de la Biblia y yo no veo que se te grabe nada. Y el abuelito le dijo, mira, te voy a explicar. Trae el canasto que usamos para recoger los alimentos cuando se cultivan y que está lleno de barro y de tierra, tráelo. Le dijo, ahora aquí en el río le vas a poner agua, lo vas a llenar de agua, lo vas a poner. Y obviamente el canasto pues hacía que el agua se filtrara y caía y no se llenaba el canasto. Entonces el nieto le dice, abuelito, lo estoy haciendo, estoy poniéndole agua y agua y agua,
pero yo veo que el canasto sigue vacío porque el agua pasa. Y le dijo, no, estás observando mal. Ese canasto estaba lleno de barro y le has puesto agua y cada vez que filtra va limpiando la suciedad que había ahí. Qué lindo mensaje. Eso es lo que hace la palabra de Dios en tu vida. Cada vez que la lees, es como si derramaras agua sobre él. Y el poder salvador, el poder sanador de Cristo obra en ti. Amén. Así que no se cansen de leer la palabra de Dios. Así se les olvide, así no la podamos memorizar. La palabra de Dios es la única capaz de romper todas las barreras en el alma, para que Dios a través de su Espíritu Santo pueda confrontarnos en intimidad. Y eso es lo que hace la palabra de Dios, te confronta y lo hace de manera drástica, pero con mucho amor. ¿Y cómo lo hace? Mostrando tus debilidades humanas, mostrando también tus profundas intenciones, porque no hay nada oculto para Él, nuestros errores, nuestras fallas. ¿Pero para qué? Para poder corregirlos, porque la misma Biblia dice que Dios conoce el corazón, ¿cierto? Y todo lo que tenemos dentro de Él, pero no nosotros, a nosotros mismos, o por lo menos queremos no reconocerlo hasta que somos realmente confrontados. Así que dile al que está a tu lado, la palabra de Dios te confronta. La palabra de Dios te confronta. La palabra de Dios también te enseña. Toca tu corazón hasta lo más profundo, haciéndonos reconocer nuestra iniquidad en la perfecta santidad del Creador. Así que la palabra es inspirada por Dios, no se nos olvide. Pero además de confrontarnos, hay algo muy importante que está en 2 de Timoteo capítulo 3, 16 al 17. 2 de Timoteo 3, 16 y dice, toda la escritura es producto de la inspiración divina. Es provechosa para enseñar. Es decir, que si usted quiere aprender, vaya a la palabra de Dios, pero si quiere aprender, si quiere enseñarle a otro y no sabe cómo, vaya a la palabra de Dios. Y dice, para iluminar. Iluminar es cuando necesitamos caminar por un lado, ¿cierto? Y está el camino cerrado, para iluminar tu camino, para corregir. Es decir, ¿cómo corregimos? Lo que se debe corregir es lo que se está haciendo mal, ¿verdad? Si hay algo que tú no sabes si estás haciendo correctamente en tu vida, yo te invito a que vayas a la palabra de Dios para instruirte y practicar la justicia. ¿Cómo puedo saber yo qué es justo? ¿Qué le debo dar a cada quien? ¿Qué necesita cada quien? Justicia es darle a cada quien lo que le corresponde, ¿cierto? ¿Cómo lo sé? A través de la palabra de Dios, con el propósito de perfeccionar al creyente. El propósito de la palabra es perfeccionar al creyente y prepararlo para el cumplimiento de la misión. Y todos sabemos cuál es la misión: ir a predicar la palabra a toda criatura, a todo lugar, a toda criatura. Así que la palabra de Dios nos da salvación, nos da inspiración, es inspirada por Dios, pero también nos inspira para predicar a otros. La palabra de Dios es palabra de vida para mantenernos firmes, unidos en Cristo como la fuente primera de sabiduría. ¿Saben por qué? Porque algo que ustedes todos saben es que separados de Dios, nada y nada somos. Es que en Juan 15:5 dice, porque así como la hoja que es cortada del árbol se seca y se muere, asimismo nosotros sin Jesús estamos muertos sin fruto. Entonces tú te preguntas, ¿por qué estoy muerta en vida? ¿Por qué no siento motivación para hacer nada? Porque está separado del pampo, la pampa está separada del árbol
que es el que le da el alimento, es decir, de Jesús, que es el árbol de vida. ¿Cuál es mi invitación? A que hoy hoy tengas un encuentro con el Señor. En Santiago capítulo 1:22 dice: vivan y practiquen la palabra de salvación. Y no solamente se limiten a escucharla. Ay, yo voy el domingo y la escucho. No. Si solo la oyen y no la practican, ustedes mismos se engañan. Se están autoengañando. Así que no vivamos en el engaño. ¿Y por qué debo leer la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios purifica mi mente y mi corazón. Y meditarla hace el ejercicio que decía este abuelito: limpia, te va limpiando. Es una lámpara para tus pasos, es una luz en el sendero. Así que te voy a dar 10 razones por las cuales debes meditar, debes leer la palabra de Dios. Primero, para conocer a Dios. ¿Tú quieres conocer a Dios? Tienes que leer la palabra de Dios. Si tú quieres conocer la voluntad de Dios para tu vida, tienes que leerla. Pero también para conocerte a ti mismo, como dice Hebreos 4:12, que ya lo leímos, que la palabra de Dios es viva, es eficaz y que es más cortante que toda espada de 2 filos y que va hasta lo más profundo del alma y del espíritu y que rompe, decía esta versión, las coyunturas, la otra dice los cartílagos, los tuétanos, discierne los pensamientos. Quiero conocer a Dios, pero también me quiero conocer a mí mismo. Es imposible conocer a Dios si no es a través de su palabra. Él se revela a nosotros a través de su palabra. Si tú necesitas saber la voluntad de Dios para algo en tu vida, es a través de su palabra que puedes conocerlo. Puedes entablar una relación con Dios personal a través de su palabra. Puedes conocerte a ti mismo cuando lees la palabra desde una óptica divina, que es la que Él te está dando, y no desde una óptica de condena y de juicio, sino desde una mirada esperanzadora y misericordiosa de Dios. Tercero, puedes recibir luz. Dice el Salmo 119 y 105, que Él es lámpara para tus pasos y luz en tu sendero. Así que en la palabra de Dios siempre hay un mensaje para iluminar tu situación actual. Siempre tiene algo pertinente que decirte. A veces te consuela, a veces te exhorta, a veces te tranquiliza, a veces te inquieta, a veces te sacude. Pero puedes tener la certeza de que siempre te da lo que tu corazón necesita. Así que dile al que está a tu lado: la palabra de Dios te da lo que tu corazón necesita. La palabra de Dios te da lo que tu corazón necesita, díselo. Así que, si yo quiero dialogar con Dios, pero no tengo las palabras con las cuales le quiero hablar, si yo quiero orar, pero no sé cómo orar, pues entonces ve a la palabra de Dios. Él te enseña a través de los salmos, de los proverbios, pero también te muestra cómo era el actuar de Jesús. Yo quiero conocer algo de alguien, pues leo acerca de esa persona. ¿Y cómo lo puedo hacer? A través de la palabra de Dios. Así que leer la Biblia te permite escuchar lo que Él quiere decirte, pero también te da las palabras para dialogar con Él. Y también te muestra su gracia, su perdón, su amor, su misericordia. Y también quiero ser parte de la iglesia, participar de la visión de la iglesia, que es la novia de Cristo. Pero no puedo entender lo que pasa en la iglesia. No lo puedo entender. Mis hermanos, ustedes no pueden entender lo que pasa acá si ustedes no van y leen la palabra de Dios. Ustedes verán esto como un bonito show, como una bonita presentación, el drama, como que qué canciones tan bonitas, ¿no? Alguna vez invité a un compañero de la universidad
para que fuera a la iglesia donde yo estaba, y él al final me dijo, ay, qué bonito, son como historias bonitas, ¿no? Y tan bonito que bailan las señoras allá adelante y tan bonito que hablan. Pero claro, cuando tú no lees la palabra, no entiendes, porque es demasiado grande para ti. Lee la palabra del Señor para que te unas a la visión de la iglesia, para que puedas entender qué es lo que pasa aquí, para que puedas entender la historia de salvación y que Dios tiene un propósito con tu vida. Conoce, comprende y ama tu iglesia a través de la palabra. Es decir, para que tú entiendas de qué se tratan las buenas nuevas de salvación que Cristo nos ha traído, debes leer la palabra de Dios. Así que yo te invito en esta mañana a que te pongas de pie. Y no te olvides de lo que el Señor ha traído a tu vida. Y estás acá no por coincidencia, sino con un propósito divino. Y si tú quieres hacer un compromiso con el Señor hoy, de disciplinar tu vida y leer la palabra de Dios, yo te invito a que levantes tu mano desde donde estás. Le digas, Señor, aquí estoy. Yo quiero hacer un compromiso contigo de leer la palabra, Señor. Gracias por las herramientas que tenemos, Señor, que es tu palabra, a través de la cual puedo entender tu voluntad. Señor, dilo con tus propias palabras, aquí estoy, Señor. Dios mío, permíteme ser confrontado para entender lo que no te agrada, Señor, y transformar, cambiar, para que tú me transformes, Señor, a través de la lectura de la palabra, del poder de la palabra de Dios. Señor, aquí estamos en esta mañana, Dios, con un propósito, y es, Padre, honrarte a ti, exaltarte, Señor. Di una palabra, Señor, como dijo el centurión, para que yo sea sana, para que yo sea restaurado, Señor, para que yo sea restaurada, para que yo sea transformada, Señor, para que salga de ese tormento en el que puedo estar, Señor. Te reconozco como mi Señor y como mi Salvador. Y yo sé que tu palabra sobre mí, Señor, es escudo, es amor. Gracias, Señor. Aleluya. Pueden sentarse.